En 2019 tomamos una decisión: renunciar a nuestros trabajos, vender todas nuestras cosas y cumplir el sueño de darle la vuelta al mundo. Como nuestro planeta es tan enorme, decidimos comenzar por América y unir Ushuaia con Alaska. A su vez, este continente es tan grande que está dividido en 3 etapas: América del Sur, América Central y América del Norte. Un 6 de enero de 2020 iniciamos oficialmente este viaje vida en nuestra casa rodante. Y luego de haber recorrido 80.000 kilómetros en Sudamérica durante 1280 días, llegaba el momento de comenzar a transitar las rutas de Centroamérica. ¿Qué tan peligroso fue viajar por acá? Acompáñanos a revivir lo que fue este recorrido de 6.400 kilómetros durante 100 días en motorhome por los 7 países de América Central, desde Panamá a Belice, nadando en aguas cristalinas, admirando ruinas mayas, haciendo caminatas por montañas, viendo lava de un volcán, buceando en el Caribe, conociendo culturas ancestrales, acampando frente a un volcán activo, admirando obras de ingeniería, como así también ciudades coloniales. Una etapa que sin dudas nos puso a pruebas como pareja. Cuando llegamos a Cartagena, en Colombia, nos enfrentamos a uno de los momentos más desafiantes del viaje para quienes queremos recorrer todo el continente. Entre Colombia y Panamá se encuentra el Tapón de Darién, una extensa y peligrosa selva impenetrable de 300 kilómetros. Que entre Colombia y Panamá no hay ruta. Hace muchos años atrás surge el proyecto de hacer toda una ruta panamericana que conectara América de sur a norte, y si bien tenemos rutas que comienzan en Ushuaia, Argentina, van atravesando toda la parte de Argentina, y otra ruta que nace en Puerto Montt, en Chile, y luego se juntan para llegar al punto final en Alaska, lamentablemente hay una partecita que no tiene ruta. Hay un tramo de unos 300 kilómetros menos, muy poquito en todo lo que es la dimensión de la Panamericana, que une Colombia con Panamá, que no se hizo la ruta. Hoy no hay caminos en esa zona, es una zona muy complicada por la guerrilla, por el narcotráfico, es una zona que no se puede cruzar de ninguna manera, ni siquiera caminando a pie, salvo alguna persona que cruce de manera ilegal, lo cual agrava más la situación. Entonces la única manera de cruzar ese famoso Tapón de Darién es embarcando el motorhome por un lado y embarcando nosotros por otro lado, desde Colombia hasta Panamá. Por esta razón, nosotros dejamos nuestro vehículo en el puerto de Cartagena para que llegara en barco a Panamá, mientras que nosotros arribamos al país en avión. Mientras esperábamos poder reencontrarnos con nuestra casita, aprovechamos a caminar por el hermoso casco viejo de Panamá, como así también poder conocer una de las obras de ingeniería más impresionantes que se han realizado en el mundo, el Canal de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Las compuertas que van cerrando el agua, que son esas, se llaman esclusas. Acá estamos en la esclusa de Miraflores y este es el perfil. Ahí está el Mar Caribe y mediante todas estas compuertas van haciendo pasar agua que van haciendo flotar los barcos y moverlos hasta llegar al Pacífico. Actualmente estamos acá en las esclusas de Miraflores, muy cerquita a la salida del Pacífico, que es donde está la ciudad de Panamá. Y acá están todos los tipos de buques que pueden cruzar. Los dos, o sea, el Océano Pacífico y el Mar Caribe están a nivel 0 y van subiendo los barcos porque hay montañas en el medio hasta los 27 metros de altura y después de ahí empiezan a bajar hasta llegar acá al Pacífico. Después de 7 días, finalmente llegó el momento de ir hasta Colón a reencontrarnos con la Jacuneta, el nombre cariñoso con el que le llamamos a nuestra casa rodante. Fueron días de muchos nervios y tensión, porque debido al tamaño que tiene nuestro motorhome, no entra en un contenedor, que es la forma más segura de enviar un vehículo, sino que debe ser enviado en ro-ro, es decir, que tenés que dejar las llaves de tu vehículo para que los trabajadores del puerto lo ingresen al barco y luego lo saquen. Junto con esto, hay muchísimas historias de robo, así que estábamos ansiosos de ver que todo hubiera salido bien. Ay, tenemos un dolor de panza, recién nos venía contando Boris, que hace unos 4 años aproximadamente, ellos dejaron de transportar vehículos en ro-ro porque dice que robaban a todos los vehículos, que han tenido casos que en un día enviaron 6 vehículos y a los 6 los robaron. Y lo que me sorprendió y más me preocupó es que contaba que hasta
hasta robaban cosas grandes. A uno le bajaron un cochecito de bebé y se lo robaron. Entonces, bueno, sumado a eso, ayer Joaquín, que fue la persona, este amigo alemán, que embarcó desde Cartagena en el mismo barco que nosotros, le robaron su motorhome, le revolvieron todo, nos dijo, y le sacaron herramientas. Y recién mirando el motorhome se veían las fajas salidas. Yo creo que es por la lluvia, porque se veían como caídas de los dos lados. Así que, ay, por favor, qué nervios, esperemos que esté todo bien. Ya faltan pocos minutos. Aparentemente está todo bien. Vine para hacer una revisión acá en la camioneta y se ve todo correcto. Esto está sin tocar, creo. Acá se ve todo en orden. Estas fajas también. Che, esta faja está rota acá. Y esta pareciera despegada y esta despegada. Voy a filmar bien, pero aparentemente, pese a que estaba la cerradura, la etiqueta rota, acá se ve todo bien, no hay nada revuelto. O sea, no han entrado acá, efectivamente. Revisé absolutamente todo, las bauleras de atrás, que las cintas parecían como que las hubiesen despegado. Estaba todo perfecto. Previo a eso me fui a buscar a alguien para que constatara que cómo estaban las etiquetas antes de abrirlas yo y mostrar. Después la otra que estaba rota, pero me explicaban que seguramente fue por la operación, era la del conductor, que igualmente obviamente no afecta, pero que por ahí no podían bajar por este lado, entonces rompieron allá. Y sin embargo, abrí y revisé todo y estaba todo perfecto. Esta de acá, que era la que más me preocupaba, estaba todo bien. Bueno, por eso la otra recomendación es, primero, tener cerrado acá. Y la segunda es, saquen absolutamente todas las cosas que tengan de valor. Así que, bueno, pero por suerte está todo bien. Estoy esperando acá para poder salir del puerto. Ya muchísimo más tranquilos. Estábamos muy ansiosos de ver cómo estaba todo. No sabe la ansiedad que me da estar acá. Están todos dando vuelta por ahí, mirando. No sé si está todo bien. Ahí viene la jacureta. Primeros metros en Centroamérica. ¿Y? ¿Está todo bien? Sí. De verdad que me da muchas ganas de llorar. Qué emoción que esté, una, de estar de nuevo con nuestra casa, que esté todo bien y que estamos en América Central. ¡Jacureta! ¡Ay, qué hermosura! Bueno, primeros kilómetros, primeros metros en Panamá, en Centroamérica. Vimos que hay algunas terpel, así que vamos a buscar algún lugar para estacionar, para sacar todo lo que hay guardado, para buscar la documentación, para limpiar, porque estaba bastante bien igual, la heladera zafaba. ¿Ah, lo abriste? No, sí. Pero bueno, para limpiar todo, y tenemos que cargar combustible y recargar la garrafa de gas porque la tuvimos que vaciar antes de cruzar. Una vez que pusimos todo a punto, empezamos a transitar por Centroamérica con nuestro motorhome. Disfrutamos de la bella ciudad de Panamá, hicimos aventuras en bicis por el Valle de Antón. Tardamos 1 hora y 10 más o menos. Estuvo muy duro, mucha subida. Y estamos viendo que hay un sendero de trekking que baja por acá. Estamos ahí en duda a ver si lo podremos hacer con la bici o no, como para no volver por el mismo camino. Y quizás lleguemos al mirador que queríamos llegar, así que vamos a ver cómo sigue esta travesía. ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? No saben lo que es esto. Hace, no sé, media hora estamos bajando. Se largó a llover, lleno de barro. Una locura esta bajada. Pero la verdad que la estamos pasando muy bien. Mi amor, ¿qué opinas de este camino? Sin comentarios, mira. ¡Ah! Lo bueno de esto es que te hace olvidar del cansancio que tenía en la vida. ¡Yuhu! Encontramos la ruta. Miren lo que es esto. O sea, esa montaña de ahí cruzamos con las bicicletas a cuesta. A cuesta, pero filmanos por favor. Mírenme, las zapatillas todas embarradas. Vos filmate porque estás divino. El brazo, la remera, la mochila. ¿Pero qué hiciste? Bueno, pero llegamos. Lo bueno es que ahora tenemos todo bajada. Pero, ¿cómo hiciste para embarrarte ahí arriba? No sé, estaba complicado el camino. A todo esto, sumarle los mosquitos. Nos habíamos puesto repelente, pero obviamente con la
lluvia torrencial que se largó, se te fue el repelente, así que me estaban matando los mosquitos. Y a mí me da miedo caernos porque las piedras estaban todas mojadas, resbalosas, pero bueno, por suerte, final feliz, una aventura más para contar, una anécdota más. Ahora vamos en búsqueda de la jacuneta. En el camino hacia nuestra siguiente parada nos enfrentamos a un momento incómodo que nos suele ocurrir a aquellos que tomamos mate, una bebida típica en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. ¿Vienen desde Argentina con este carro? Sí. ¿Qué tiene el Una casa, ahí todo. rodante? Sí, cama, cocina, Se le baño. echa un vistazo por aquí así. ¿Esa qué? ¿Qué cosa? Esto, mate, es una bebida argentina. Es como un té, como una infusión. ¿Pero cómo se procede? ¿Lo de arriba qué? Se llama yerba. ¿Pero Es como, hierba de qué? ¿Pero como- hierba de qué? yerba es como lo que tiene el saquito de té adentro. Nada más que se compra en paquete así, viene como de 1 kilo. Y vos le pones ahí, después le vas agregando agua caliente con el... Acá ponés agua caliente. ¿Nunca viste a Argentina? ¿Los argentinos tomando mate? No, ¿Lo que toma Messi? Primera vez que escucho. ¿Sí? Como contábamos al comienzo, Centroamérica fue una etapa que nos puso a prueba. Hay personas que sufren más el frío y otras que sufren más el calor. Nosotros pertenecemos a las del segundo grupo. Sumado a eso, vivir en un motorhome en temporada de calor no es lo mismo que vivir en una casa en una zona de calor, donde tenés un aire acondicionado y podés descansar bien. Así que para nosotros, uno de los principales desafíos fue el clima. Estamos comiendo una ensaladita a la espera del frío, porque dicen que este lugar refresca a la noche, así que estamos deseosos. Creíamos que toda América Central iba a ser caliente, pero este viaje nos permitió aprender, entre otras cosas, que inclusive en Centroamérica hay lugares altos y frescos, y cada vez que los encontrábamos era para nosotros un oasis. Eso nos ocurrió cuando llegamos al hermoso pueblo de Boquete. Creo que hemos encontrado nuestro lugar en Panamá. Qué hermoso lugar, pavimentadito, planito, perfecto. Un arroyito que corre de atrás con un puentecito, Lo más importante es que estamos a 1100 metros de altura. lo cual implica fresquito. Yo creo que esta noche va a estar para taparse con una... Un placer, no Abrazadito. saben qué linda que está esa temperatura, que no es ese frío extremo y tampoco ese calor extremo, ahora está corriendo una brisita. Que además es famoso por la producción del café Geisha, el más caro del mundo. Yo no sirvo para esto. Ahora hay que oler, pero sin mover la taza. Este para mí es naranja, pero de ombligo de... Dale. Bueno, ahora con unas cucharitas especiales. Hay que hacer eso. Tengo salud, el estilo panameño y te voy a hacer una pregunta. Me re gustó. ¿Te re gustó? A ver, pensaste que iba a ser con mucha acidez. Sí. ¿Era con mucha No acidez? tanto. No, ¿viste? Pero sí, pero sí, sí, un pero sí, poquito. sí, se Ah, nota. entonces, bajo. Este se siente mucho más amargo. Ujú. Uy, zarpado. ¿Será el que que sale 2500? La que voy de nuevo. No sé describirlo, pero lo siento súper parecido a los que hemos estado tomando. Sí. Un argentino sin saber nada opina. Yo voy a decir una cosa, no me regalen café de $2.500 porque van a tirar la plata. Bueno, no estuvimos tan mal. No, excelente, ya sabes reconocer un verdadero panameño. Ahora para finalizar la cata, estamos probándolo directamente de la taza. Estoy acá con el café de $2.500 la libra. Va a ser el café más caro. Probalo bien porque va a ser la última vez en tu vida Primera que y tomes ese última. café. No, la verdad es que recién decíamos que se siente muy rico, muy sabroso. O sea, es de todos, de los más ricos, pero bueno. No pagaría ese dinero en un café, pero obviamente que como en la vida hay gustos para todo, bolsillos para todo. Nos contaba que sobre todo de la cultura asiática es de la gente que está más interesada y que valora mucho más este café, porque están acostumbrados más, son más de la cultura del té, entonces como al ser más floral, frutal, con las notas a jazmín, como dijo Santi, lo valoran mucho. Pero bueno, la verdad, una experiencia, tachamos más de la lista. Tomamos el café más caro del mundo. Y además, desde allí se puede subir al volcán Barú, el punto más alto de Panamá,
donde podés ver, si tenés suerte, los dos océanos. Estamos sentados acá en un banquito, estamos por sacar el café. Ay, ¿trajiste café? Sí. ¡Ay, qué alegría! La mejor noticia. De este lado se debería poder ver el mar Caribe. Pero miren, esta es la vista que estamos teniendo, pero como siempre nunca perdemos las esperanzas. Esa fue mi motivación durante toda la caminata, que íbamos a llegar bien, que íbamos a llegar sin lluvia y que íbamos a tener un amanecer espectacular. El volcán Barú, a 3.457 metros, si no le estoy pifiando al número, es no solo que el volcán y el punto más alto de Panamá, sino que además en este lugar se pueden ver los dos océanos. O sea, creo que es el único lugar de todo el continente que podés divisar, si el clima lo permite, obviamente, Se está despejando los dos igual. océanos. O sea, bueno, si ustedes vieran las nubes que hay, es muy positivo lo que acabo de decir, muy Optimista. optimista. Pero digamos. bueno, El objetivo era ese, venir temprano, no solo para ver el amanecer, porque dicen que es muy lindo, sino que hay más probabilidades, como muchas veces pasa en la montaña, de que en la mañana se tenga mejor visibilidad y se vean los dos océanos. por el momento nos vamos a conformar con un cafecito No, de verdad, calentito. que allá está, por favor. Es verdad. No sé si se ve, pero allá arriba se está despejando. ¿Qué tal el café? Fue lo mejor de la subida. Porque miren. Qué rico este café, por favor. Vamos a emprender la retirada. Estuvimos acá 1 hora esperando con muchísimo frío. Estamos recontra abrigados, pero se siente mucho el frío y ni miras de que haya una mejoría acá con el... Le vamos a poner una fotito de cómo se debería haber visto. Así lo conocemos nosotros también. Algo vimos. Acá estamos viendo, entre comillas, hacia el Pacífico. Nos explicaban que hay unos 90 kilómetros de costa a costa. Estamos como en el medio, entonces por eso, cuando el clima está despejado, se pueden apreciar las dos costas. De hecho, en realidad, todavía tenemos un problema con los puntos cardinales acá en Panamá, porque en realidad está dado vuelta, digamos, o sea Panamá va de este a oeste y como que vos ves rápido, vos ves rápido el mapa y creés que está, yo siempre creí que estaba de norte a sur, que vos lo ibas a recorrer, y no, o sea, todo lo que hicimos desde que bajamos en Panamá, en la ciudad de Panamá, fue todo para el oeste, completo para el oeste. Así que se nos da vuelta el mapa. Luego nos dirigimos hacia el Caribe para poder disfrutar de uno de los destinos de playa más famosos que tiene Panamá, Bocas del Toro. Primer parada, vamos a ver si vemos delfines. Lo que es el color y la transparencia del agua, se ve fabuloso el color y eso que está nublado, así que imagínense, esperemos, crucemos todos los dedos y buenos deseos para que salga el sol, así podemos filmarlo desde arriba, ojalá que podamos volar el dron porque se ve un color increíble. Y acá además con las palmeras, re de película, esos lugares, esos cayos, esas islas que uno ve en las películas, bueno, así se ve. Es hermoso, la verdad. Está saliendo el sol, quiere, pero está lloviendo. Así que Temperatura del agua. Mi hermana decía que cuando llueve con sol salen las bocas. ¿Verdad? Mi hermana andaba siempre afuera, por eso. ¡Ay! ¡Qué malo! Mentira, vale. Vaya a ver eso mi hermana y... Primera vez en el agua, bueno, recién técnicamente, pero primer playa de Centroamérica. Bueno, ¿y San Andrés? No, es Colombia, que es Sudamérica. Miren lo que es el color y la temperatura está súper calentita. La transparencia es... ¡Qué bien se siente!
Otra característica que tiene esta etapa es que las distancias son cortas y que los tamaños de los países, a diferencia del resto de América, son pequeños. Por lo tanto, los cruces de fronteras se iban a dar mucho más rápido que en otros momentos del viaje. Así que llegó el momento de cruzar la frontera, que siempre genera estrés, esta vez hacia Costa Rica. Buen día. ¿Cómo va? Hola, buen día. Argentino. ¿Argentino? ¿Todos son argentinos? Sí. ¿Pasaron a aduana ya? Sí. Sí, ¿Hicieron los trámites de salida? sí. Y de lugar? aduana no me dieron nada. Le pregunté a la chica, hice ahí abajo, le entregué el papel de cuando habíamos entrado al país, el de aduana. ¿Le dieron la hoja de rodaje? Sí. Y se la quedó ella y le pregunté si no me daba nada, me dijo que no, que lo único que teníamos era el sello de salida. ¿Vivieron ahí atrás? Una casa rodante. Acá vivimos. ¿Dónde vivió? ¿Acá? Acá, Vivimos viajando. hace 3 años y medio. 3 años viajando. Ujú. No tiene nada que hacer. ¡Yujú! País número 11. 12. ¡Yujú! Hola, Costa Rica. Bueno, logramos estacionar. La verdad que es muy raro y muy complicado porque ni siquiera hay lugar para estacionar, así que vamos a hacer los trámites. Teníamos mucha expectativa de disfrutar de la van life en la playa en este país, que es conocido bajo el lema de pura vida, pero lamentablemente nos encontramos que había muchos reportes de robos, así que tomamos la decisión de dormir en campings, pero disfrutar durante el día de las playas del Caribe. Este, por ejemplo, es un punto que habíamos visto y tenían muchísimos comentarios, pero acá contaron de hace 2 meses que les robaron en la tercera noche. Paramos acá en este lugar donde había muchísimos puntos de iOverlander, de gente que ha estado mucho tiempo, algunos hasta inclusive un mes, pero también acá es donde hay alertas de los robos. ¿Qué más pura vida que esto? Espectacular. Lo que sí estamos como, parece que estamos en literas, como le llaman. A mí me tocó la de abajo. Qué paraíso, miren la jacunera estacionada ahí. Y este mar caribeño. Estos matecitos acá no tienen precio. Para lo demás existe, no. Qué buen lugar, qué buen lugar. No sé, voy a mostrar la playa porque es la postal de Costa Rica para mí esta playa. Me apena mucho no poder pasar la noche acá. O sea, como poder, se podría, pero sé que si dormimos acá vamos a dormir intranquilos. Conversamos con los chicos que están ahí atrás en el motorhome, nos dijeron que durmieron una noche, pero yo lo que leí en los comentarios eran como que todos los robos habían sido a la segunda, tercera noche. Así que lamentablemente nos vamos a quedar acá hasta que se haga de noche porque está divino el lugar y vamos a pagar para poder dormir ahí adentro seguros. Y mañana quizá bien tempranito volvamos acá a disfrutar de este gran paraíso. Miren lo que es esta postal. Toda la selva, las palmeras acá en esta bahía. Dicen que es uno de los lugares, sin duda, uno de los icónicos lugares acá en Costa Rica. Decidimos seguir en busca de un poco de fresco y nos dirigimos hacia San Gerardo, donde hicimos base para subir al Cerro Chirripó, la montaña más alta de Costa Rica. 3:10 de la mañana. ¿Estamos listos? Comiendo media barrita de cereal para arrancar. 5,1 kilómetros, Cerro Chirripó. Allá vamos. Llevamos 1 horita, hicimos 3 kilómetros, súper bien. Nos quedan 2 kilómetros. Pero para allá no sé si va a alcanzar a ver la filmación. Si viene una tormenta, que espero que se quede allá. Porque acá arriba no se ve nada, pero bueno, el cielo está medianamente despejado, se ve la luna. ¿Seguimos? Vamos. ¡Wow! Miren lo que es el amanecer ahí abajo, el filo de la montaña. Nos queda esa subida. Quedan 400 metros, pero hay que subir como 150 de desnivel, 120 más o menos. Así que se viene una trepada tremenda. ¡Wow! Quedan 8 minutos para el amanecer y nos faltan
Nada, 10 metros. ¡Vamos que llegamos! ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Se pudo! ¡Wow! Eso. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué copado! La bandera de Costa Rica. Increíble. Una cumbre más. Estamos en el techo de Costa Rica. Pero ya de regreso, faltando 17 kilómetros por delante de caminata, me lesioné el pie. Problemitas técnicos en la bajada. Arrancamos a bajar y Caro arrancó con un dolor en el empeine que no puede pisar. La primera vez que nos pasa algo en la montaña. Ya ayer me molestaba un poquito, pero se me pasó y me duele mucho el empeine cuando piso. Como si fuese un dolor de tendón, digamos. Así que los siguientes días, en vez de focalizarnos en conocer lugares turísticos, la prioridad era la salud. Cuando pudimos seguir viaje, continuamos rumbo hacia el norte, conociendo el volcán Poás, uno de los atractivos más famosos de Costa Rica, ya que se puede llegar hasta el cráter y ver su laguna. Quedó la Jacuneta, hay un parqueo súper grande. Esperemos que la Pachamama nos deje ver algo. El costo del estacionamiento es de 2.700 colonos para vehículos eléctricos. Este volcán está en actividad, así que acá están los carteles para que en caso de actividad volcánica corra. No, dice guarde la calma, pero que realices la evacuación rápido, así que... Miren el tamaño de estas hojas. No sé qué planta será, pero son... Me siento en Jurassic Park. Estamos llegando, súper turístico, miren la cantidad de gente que hay. Creo que sí, ¿eh? ¡Wow! Uy, qué buena vista. ¡Wow! Qué zarpada vista. Bueno, miren, pasaron nada. 30 segundos, un minuto de que llegamos y ya se está tapando. Parecen fascinantes estos lugares. El tema de venir a ver un volcán activo me parece una locura. También habíamos estado en Chile, en el volcán Villarrica, que llegamos al cráter, pero no se podía apreciar tanto la profundidad. Verlo desde acá, desde arriba, la laguna, parece una locura, me encanta. Obviamente que no hay que olvidarse del riesgo, ¿no? Pero mientras que las condiciones estén dadas, me parece un lugar fabuloso para visitar. Como así también la zona de la fortuna con el volcán Arenal y sus aguas termales, donde luego de encontrarnos con viajeros, nos dirigimos hacia el Océano Pacífico para disfrutar de sus bellos atardeceres y sus playas. Acá está Abby, acá están los 3 motorhome y acá tenemos el sector de la cocina. Encontramos esto en el súper hoy, Tocitos, que viene con este frasco pegado espectacular. La sesión masculina del equipo, Juanchi, que está a cargo del mate. Salud. Y Dieguito, que está a cargo del fuego. ¿Cómo andan? ¿Qué estabas ¿Todo haciendo bien? por acá? Y estamos intentando comer algo. Vamos a ver, construimos acá una estructura bastante acogedora, vamos a decir. Y acá estamos en el rancho cocinando un costillarcito. Espectacular. El lugar este es un paraíso. Salimos a caminar por las callecitas de Tamarindo. Ya una vez que pasó el calor. Sí, que igual no estuvo tan grave como nos ha pasado en un montón de pueblitos de playa. Son ideales para estacionarse y salir a caminarlos, a disfrutarlos. Hay un montón de locales, nos estamos acercando a la playa porque acá nos dijeron que estaba el mejor atardecer de Costa Rica. Así que vamos a disfrutarlo. Estamos dejando Tamarindo, la verdad que un lugar típico pueblito bien turístico de playa. Muy lindo, ideal para venir a un hotel. Vamos a contar algo, porque creo que en los videos al final de YouTube no lo hemos hablado tanto. Por ahí lo hemos hablado un poco en Instagram, que de hecho hicimos un reel, lo subimos hasta en Instagram como short acá en YouTube, que lo pueden ir a ver, que es el lado B del calor
el motorhome. No es fácil el calor en motorhome. O sea, sí o sí necesitamos dormir al lado de la playa. Y acá en Tamarindo no hay lugares cómodos para parar al lado de la playa. Por eso Caro decía que es ideal para venir a un hotel y salir a caminar, recorrer, como pudieron ver, muy lindo. Y entre esas cuestiones del lado B, que muchas veces también preguntan, chicos, ¿ustedes no se pelean nunca estando juntos? Claro que nos peleamos, o sea, somos una pareja que convivimos 24/7 y hay discusiones como hay en cualquier pareja, en cualquier familia, en cualquier relación. Nada más que uno aprende a llevarlas mucho mejor por el hecho de que comparten tanto tiempo juntos. El calor las potencia. No puedo contar la cantidad de veces que ya nos peleamos en el trayecto de hoy a la mañana, pero ya estamos hechos amiguitos de nuevo. No, es que, o sea, no es que nos peleamos feo, pero el calor te pone de mal humor, el calor nos pone de mal humor. De hecho, anoche me levanté, pero o sea, transpirando, era como si me hubiese salido de la ducha, bueno, del calor que tenía. Así que nos vamos a mover a unas playas que están muy cerquitas, a unos 20 kilómetros más o menos. Creo que este será nuestro último lugar en Costa Rica. Acá nos vamos a despedir de Costa Rica y yo creo que es uno de los mejores lugares que hemos estacionado. Sí, acá en Costa Rica. Miren dónde está la jacuneta. Le da sol a los paneles. Bueno, ahora está nublado, pero no hay árboles que le den sombra. Tenemos unos arbolitos acá como para poder sentarnos, árboles para colgar las hamacas, la brisa del mar, esta playa divina, el mar ahí, espectacular. Estamos en Playa Flamingo. Recién estuvimos conversando con unos chicos argentinos que no sé si ya lo hemos contado, pero Costa Rica está lleno de argentinos. Nos contaban que viven hace muchos meses por acá, que vienen a vender todos los días y que es súper tranquilo y seguro. Miren lo que es esta postal. Antes pasamos por Brasilito, pero no nos había convencido mucho para quedarnos, pero esto es verdaderamente los lugares que uno busca para parar con el motorhome enfrente a la playa. Nos encantó. Era momento de seguir viaje hacia otro país, pero teníamos que atravesar la frontera que, según nos habían advertido, era la más difícil del viaje. Nuevo día de viaje, nuevo día de frontera. Y una frontera que, si la frontera te hace doler la panza, esta frontera ¿qué será? ¿Qué será? Supuestamente hay que pagar un ticket de salida. Buenas, ¿seguimos? Gracias. Entrada, vehículos. Sí, por acá, lo estoy viendo en el mapa. O sea, como siempre decimos, sumado al dolor de panza, de los nervios de una frontera y todo eso, es que nunca hay cartelería. Entonces, a ver acá, esto, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, ¿no? Que yo creo que no es acá. El punto está marcado acá en Nueva Orlando. No es tan difícil que pongan un cartel y explicar. A ver, acá hay una oficina azul. O sea, el punto está marcado acá, en Nueva Orlando. Acá no hay nada. Pará, pero no salga. O sea, para mí es acá, o sea, está marcado ahí. Impuestos de salida. Ok. Mirá lo que es. Bueno. Arranquemos. Pareciera ser que es por acá. Esa cara no me gusta. Están almorzando, entonces hay que esperar. Media hora. Y bueno, paciencia. Está lloviendo, o sea, o me voy ahí abajo, que no sé si me mojaré y se nos espero acá en la camioneta. Y bueno, estaciono bien y esperamos. La chica de aduana nos dijo que acá nos íbamos a encontrar con un oficial que nos iba a pedir un papelito, que era como el comprobante que habíamos hecho la salida, pero está bien parado el tráfico. Uno de los mayores miedos de esta frontera es que con el tema de las cámaras, los creadores de contenido y todo eso, así que vamos a dejar de grabar. En la medida de lo posible vamos a ir grabando y contándoles el proceso, pero recién me vieron filmando cuando mostré la escena de recién y el policía se acercó con mucha cara así de muy serio, no pasó nada. Nos
dijo todo bien, listo, pasen, pero bueno, vamos a dejar de grabar. Vamos a ver para venir. Controlaron los documentos y ahora tenemos que pasar por un arco de aspersión. Nos dijeron que esto hay que pagarlo después. Se había cerrado los vidrios. Ya estamos cada vez más cerca. Bueno, gente, estamos filmando de acá porque todavía hay mucho policía dando vuelta, la cantidad de policía que hemos visto acá. Pero todo súper bien. Ahora les contamos, estamos saliendo de todo el complejo acá aduanero. Y ahora sí estamos en Nicaragua. País número 13 para Hakuna Matata por el mundo. ¡Qué increíble, qué locura! Luego de todo el estrés de la frontera, disfrutamos nuestros primeros días en la bella ciudad de San Juan del Sur, que tiene un mirador desde el cual se puede contemplar toda la bahía. A ver si vale la pena el esfuerzo. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué No puedo recuperar todavía el habla, pero la vista es hermosa. Como les decíamos, es toda una bahía acá, entonces se ve muy lindo todo el pueblo con los barquitos. Desde acá alcanzamos a divisar la Hakuneta. Divino. Y estando muy nublado como está, incluso se ve un lindo color de agua, así que con sol debe ser un turquesa divino. Busquen en Google San Juan del Sur imágenes. Yo no sé si se va a alcanzar a apreciar acá. El turquesa. El turquesa de las playas que se ve desde acá, o sea, con sol debe ser muy lindo esto. La siguiente aventura continuó por la isla de Ometepe, ubicado dentro del lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, que es el más extenso de América Central. Como la isla es tan grande, alquilamos unas motos para poder recorrerla completa. Así que ahora vamos a ir a buscar 2 motos que hemos alquilado para poder recorrer la isla porque es bastante grande. La característica principal que tiene la isla de Ometepe es que tiene 2 volcanes, de los cuales uno está activo, el otro ya está extinto. El volcán activo es el volcán Concepción, que tiene 1610 metros de altura, y la última erupción fue en el 2007, si mal no recuerdo. Y después el otro volcán es el Maderas, que tiene 1394 metros sobre el nivel del mar, que ese ya está extinto, y arriba hay una laguna. Entonces muchas veces le llaman, de hecho cuando estábamos conversando acá con la gente local, nos decían el volcán de fuego, el Concepción, y el volcán de agua, el Maderas, por la laguna que tiene en su cima. Y acá tenemos un mapa donde se puede ver bien ahí lo que les estaba contando de los volcanes. Ahí está el Concepción, acá está el Maderas, y acá llegamos nosotros en Moyogalpa. Miren lo que es el color del agua. Esto es una postal, mirá. Un paraíso en Nicaragua. Ya de nuevo en la parte continental, fuimos a conocer Granada, considerada una de las ciudades más lindas de este país. Sin duda que Granada es hasta el momento la ciudad más linda en la que hemos estado. Toda esta parte histórica es súper colonial y está muy bien cuidada, muy bien reparada. Se pueden apreciar todos los edificios. La verdad que vale la pena tomarse un día para venir a caminar por las callecitas de Granada. Me encantó este recorrido por el centro de Granada, desayuno, y son las 9:30 de la mañana. Hoy salimos muy temprano porque ya a esta hora hacen 37, 38 grados de sensación térmica. Y no sé cuánto habrá de humedad, pero está muy pesado. Me encantó esta, no es peatonal, o sí en realidad, sí es peatonal. Pero sí se permite el ingreso de vehículos para la gente que vive acá. Muy distinta a todas las peatonales que hemos recorrido. Me gustó mucho Granada. Pero estábamos a punto de vivir una experiencia increíble, algo que nunca habíamos visto en 3 años y medio viajando por América. Y fue uno de nuestros mejores recuerdos de este país. Bueno, y vamos a ver en vivo la reacción de este cráter del volcán activo. La particularidad que tiene es que hay lava.
Entonces, diferente a todos los otros que hemos visto, que siempre vemos las lagunas. Acá sí se siente ya el azufre. Sé que yo siento más tarde, porque en el Poás tampoco lo sentía. Pero bueno, lo que tiene es que lo ideal es venir en este horario, porque así uno alcanza a ver de día el volcán, apreciar la fumarola que ya la veníamos viendo, y cuando se empieza a poner de noche ya se ve naranja. Estoy muy ansiosa quiero ver video de reacción de... ¡No! ¡Qué locura! ¡Wow! Por favor. ¿Qué? O sea, es la primera vez que veo así... El hueco. El hueco de... Estoy pensando, ponerle que cuando subimos al Villarrica estaba todo muy nevado, cubierto de nieve, así que yo supongo que debe ser algo así parecido. Seis y cuarto, ya es muy de noche y miren cómo se ve. O sea, es muy difícil filmarlo porque ya está muy oscuro, pero se ve espectacular. Estamos hablando acá con los chicos que es hipnotizante, porque no puedes dejar de mirarlo, no podemos dejar de sacarle fotos, filmarlo, verlo. Es impresionante esto. Pero el calor y la humedad de Centroamérica seguía poniéndonos a prueba. Y mi pantalón. O sea, este es el peor. Y ya algunas esperemos que salgan las manchas. Vivir con humedad. No soporto. Así que antes de seguir viaje, tuvimos que hacer una parada en Managua, la capital de Nicaragua. Veníamos manejando y de casualidad vimos un localcito y encontramos un ventilador. Que pero el que vimos no era, porque ese era a 24. Habíamos ventilador, gente. ¿Qué ventilador que tiene Hakuna Matata? Ahora que estamos bien estacionados, vamos, o sea, se giran y giran así también. Sí, o sea, en ese Gira para todos lados. Bueno. Y para mí hay que ver si lo podemos poner ahí. Así, entonces chupa aire frío de la ventana y nos tira a la Camuquis. Contame cómo te trató la noche con ventilador. Definitivamente nuestro paso por Managua nos ha cambiado la vida viajera. ¿Cómo vamos a estar tanto tiempo sin comprar un ventilador? Son esas cosas que uno cuando mira para atrás decís, ¿cómo fue tan de no haberlo hecho antes? Y este es el otro, miren el tamaño que tiene. Lo bueno, lo que nos gustó es que es portátil, entonces si nos sentamos a trabajar afuera o lo que sea, se puede llevar. Se puede usar conectado a la corriente, a 110, a 220, que es como tenemos nosotros. También se puede cargar a 12 voltios y tiene una autonomía de 6 horas. Por suerte, en León, otra de las famosas ciudades de este país, estábamos bien acompañados y nos divertimos con amigos. Nos fuimos al Cerro Negro para vivir una gran aventura, descender desde la cima de un volcán activo haciendo volcanoboarding. ¡Chao, mi amor! Bueno, ahí ya justo Santi se alcanzó a subir, pero perdió la tabla en los últimos metros. A ver esas manos del otro lado. ¿Qué pasó, mi amor, que vimos tu tabla volando sola? Me caí, venía muy rápido y me caí. Y se me fue la tabla y no la pude agarrar, así que tuve que bajar unas partes caminando. Uy, pero estuvo muy divertido. Vimos la tabla y cuando te quise filmar ya estabas en la tabla de nuevo. Mirá mis pies. Tremendo. Estuvo muy divertido, la verdad. Ahora nos vamos a limpiar porque estamos negros.
Voy a cumplir algo que dije que nunca había hecho y siempre tenía ganas de hacer. Lo mostramos cuando estábamos en Perú este año, que estábamos en el súper, creo. Comer malvavisco así en la fogata calentados. No sé cuánto hay que meterle. Es muy rico. Tendrías que haber probado uno sin calentar, a ver si hay mucha diferencia. ¿Está rico? Muy bueno. Sí, yo quiero probar. Voy a probar. Sin calentar. Si me voy del otro lado me prendo fuego. ¿Viste lo rico que queda? Voy, pero... Es muy rico. Yo pensé que esto era muy de película, pero no, está muy rico. Era momento de cruzar la frontera a Honduras. Hemos llegado a la frontera, vamos a tratar de filmar lo que podamos. Ni bien llegamos, hay que bajarse porque hay una barrera, te piden todos los papeles, pasaportes, licencia de conducir y el ingreso del vehículo a Nicaragua. Revisan que tengas todo como para poder hacer los trámites y ahí te habilitan para pasar, te dan un formulario para que completes y el edificio de aduana y de migraciones están juntos, así que ese es el próximo paso. Por el momento nos han recibido súper bien acá en la frontera. Estamos en la frontera todavía, estamos en frente de donde está la oficina de migraciones, aduana, todo. Está lleno de carteles de no grabar, por eso tengo el celular acá abajo. Y estamos entrando a Honduras. ¡Yuhu! ¡Qué alegría! Nuevo país, el número 14 de esta recorrida por América. En vez de una locura cada vez que miramos, creo que ya lo dije muchas veces, pero mirar el mapa, o sea, primero estar viajando por América en vehículo, en motorhome, me parece, o sea, todavía hay veces que, aunque ya llevamos 3 años y medio, lo miro y no caigo en lo que estamos haciendo. Honduras, muchos viajeros lo pasan de largo porque desde la frontera del Espino, que es la de Nicaragua con Honduras, hasta la frontera El Amatillo, creo que se llama, entre Honduras y El Salvador hay tan solo 154 kilómetros. Es la parte más pequeña de Honduras, porque después si uno ve en el mapa, toda la parte que está sobre el Caribe es bien extensa, donde además se encuentran los principales puntos turísticos que tiene Honduras, que es Roatán y Utila, dos islas donde se caracterizan por ser uno de los mejores lugares para hacer buceo en el mundo y más económicos, así que por eso Honduras también es muy famoso. Pero la realidad es que se hablan cosas súper negativas de Honduras, de que uno no vaya, de que es inseguro, de que no está bueno. Nos hace acordar mucho a cuando estábamos acercándonos a Venezuela. Todos esos comentarios de no vayan, no. Entre esos comentarios y por otro lado, como les decía, lo corto que es el tramo entre una frontera y otra, es que muchos viajeros lo pasan de largo. Directamente lo pasan en el día, porque si haces la primera frontera a la mañana, tenés 2 horitas de viaje y haces la segunda frontera a la tarde y no tenés ni siquiera la necesidad de pasar una noche acá en Honduras. Pero la realidad es que nosotros hemos elegido quedarnos a recorrer Honduras. Para eso hemos salido a viajar, poder conocer con nuestros propios ojos, a vivir nuestras propias experiencias, a poder formar nuestras propias opiniones de las cosas que vamos viendo en el mundo. Vamos a empezar a recorrer este nuevo país para nosotros, el número 14. Nuevamente, seguimos sorprendiéndonos al encontrar lugares frescos en Centroamérica. Pasamos las primeras noches en Ojojona y luego en el Valle de Ángeles, donde tuvimos la oportunidad de probar una comida muy típica. Recién preguntamos en la plaza y nos recomendaron venir acá a probar las baleadas Delmi. Ahí está, mira, una sencilla, mega baleadas con huevo especiales, gringas, big baleadas, triple mega y platos típicos. Qué disyuntiva, ¿no? ¿Cuál elegir? ¿Con este hambre? Hay baleadas especiales, baleadas con huevo, baleadas con carne. Bueno, ¿cuál es la más típica? La baleada especial. La baleada especial. ¿Y qué tiene?
Frijoles, chorizo, chismol y mantequilla. Bueno, yo te voy a pedir una baleada especial. ¿Y la masa de qué es? ¿De maíz? Harina integral, harina de trigo. Una con huevo y una especial entonces. ¿La baleada es lo más típico acá en Honduras? Sí, la baleada es lo típico de aquí en Honduras, los frijolitos, la tortilla de maíz, que es lo que cosechamos los hondureños, el maíz, los frijoles, maicillo, mucho arroz. Y las pupusas también son muy típicas, ¿no? Sí, las pupusas también, pero lo más es la baleada. ¿Y comen baleadas todos los días o no? Todos los días, las 24 horas, 7. ¿Como desayuno, almuerzo también? Toda hora. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a probarlas ahora. Ya estamos para probar las baleadas. Esta, que tiene frijoles, huevo, queso y crema, costó 28.000 lempiras. No, le estoy agregando ceros de más. 28 lempiras. Y la de Santi, miren la pinta que tiene. Chorizo y como un tomate con pimiento, que no me acuerdo cómo es el nombre. Queso o crema. ¿Cómo es el nombre de la salsa que es con el tomate? Chismol, gracias. El tomate con la cebolla se llama chismol o pico de gallo. Y esta cuesta 50. Lo rico que está esto. Una delicia. Me encantó. Muy rica. Seguimos conociendo más de la historia al pasar por Tegucigalpa, la capital actual del país. Esta era la casa de Francisco de Morazán, que es el prócer más importante acá en la historia de Centroamérica, o por lo menos en Honduras. Nuestro viaje por Honduras seguía sorprendiéndonos día a día, con paisajes que no imaginábamos mientras nos dirigíamos hacia Comayagua, la primera capital que tuvo este país. Frente a la catedral nos encontramos con el reloj de Comayagua, que es considerado el más antiguo de América, y hay fuentes que dicen que es el de que tiene los engranajes más antiguos del mundo. Pero bueno, hay algunas personas que dicen que eso está en discusión. Este reloj fue construido en el año 1100 por los árabes, estaba funcionando en la Alhambra, en Granada, en España, y después, por orden de Felipe III, lo mandan para acá, para América, para cuando existía todavía el virreinato, y lo instalaron en el año 1636 en la iglesia de la Merced, que era para ese entonces la iglesia de la ciudad, y después, recién en el año 1711, que es cuando se termina de construir esta catedral, lo trasladan para acá, lo instalan en esta torre, así que es uno de los lugares más emblemáticos también para conocer acá en Comayagua. Inclusive con aventuras subterráneas por las cuevas de Taulabé. Estamos por ingresar a conocer las cuevas de Taulabé, con linternas listos, porque tenemos una caminata de unos 300 metros. Estábamos leyendo ahí que no se sabe exactamente cuál es el tamaño que tiene, pero se estima que tiene una profundidad de unos 11 kilómetros. Unas montones, 11 kilómetros. No sé qué iremos a poder filmar porque no sé cuán iluminado estará, pero se ven súper raras. ¡Wow! Es impresionante esta cueva. Estoy muy impresionada con este lugar. Está todo con escaleras, barandas, para que uno pueda caminar, y allá a lo lejos no saben las estalactitas que hay. Bueno, ahí se las vamos a filmar más de cerca. Impresionante. Qué zarpado lugar. Muy loco. Después de disfrutar de paisajes muy lindos como el lago de Yojoa y las cataratas de Puyapanzac, concluimos nuestro paso por el país recorriendo las famosas ruinas de Copán. Esta me pareció hasta ahora la más zarpada. Es de alta obra de arte esta. Tremendos laburos. Y además, es como siempre, cada vez que vemos estas cosas pensamos, esto fue hecho hace miles de años atrás, que obviamente no tenías la disponibilidad de materiales que tenés ahora, y qué habilidad, qué admirable. ¿Te sentís en el techo de...? Hemos conquistado este templo maya. Esta parte se puso mucho más interesante. Esto es donde los mayas jugaban a su famoso juego de la pelota, y estos son los
los espacios donde se llevaba a cabo el juego. ¿Y cómo es el juego de la pelota, sabes? He visto, en realidad, ponele, me acuerdo que creo que en Mocorcinco o en Chichén Itzá se veían bien marcados círculos donde era tipo un básquet, pero digamos en vez del aro puesto así, estaba de costado, entonces tenía que pasar la bola por ahí y jugaban ahí como en esos callejones. Una nueva frontera nos esperaba, esta vez para cruzar a El Salvador. Buenas tardes. ¿Qué país nos visitan? De Argentina. Hola. Sí. Documento de identidad, por favor. Pasaporte. ¿O son residentes en Honduras? No. Somos turistas. ¿Es primera vez que vienen al país? Primera vez. Les voy a explicar. Sí. Se pueden parquear o al costado derecho o si hay espacio así de punta. Ok. Lo importante es que tienen que bajar a hacer el chequeo migratorio de entrada a El Salvador. Bien. Trae el aringo. No sé qué es eso. Es un documento de permiso para ingresar al país. Préstame los documentos que le han dado, se los voy a revisar. Hace ya 3 años y medio que estamos viajando. ¿Cómo hacen ustedes? ¿De qué viven? Hacemos videos. Salimos de Argentina, estuvimos recorriendo todo Sudamérica, cruzamos allá para América Central, estuvimos por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y ahora para conocer El Salvador. ¿Y ahí después? Seguimos para el norte, Guatemala, Belice, México. El plan es llegar hasta Alaska, en Estados Unidos. Las placas son de Argentina, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es tu nombre? Hakuna Matata por el mundo. Vale. Claro. ¿Ya han hecho videos, parece? Sí. ¿Te parece haberlo visto? Vaya, se va a tomar la foto, pongan allá, compañera. Aprovechen que están con famosos. 1 hora y 40 después. ¡Estamos en El Salvador! Este país, el número 15 de esta etapa, hoy en día se encuentra en boca de todo el mundo. Pero creemos que hay 3 cosas que lo caracterizan. En primer lugar, las pupusas, una comida típica salvadoreña y que cada vez que tenemos la oportunidad de comerlas, aprovechamos. La particularidad de las pupusas salvadoreñas es que se comen con la mano. Muy rica. Nos decía el chico recién que las cortan en pedacitos, así. Y algo muy típico que se les pone, que bueno, ya les habíamos mostrado en Honduras, es curtido. Está bueno así que venga aparte, entonces vos le podés poner a un pedacito sí, a otro no. Ahora voy a probar la mía, que es de arroz. A ver, el loroco. Me gustó muchísimo la masa, es de arroz. Por otro lado, su tamaño. El Salvador es conocido como el pulgarcito de América, siendo el país más pequeño. Así que en tan solo 20 minutos puedes pasar de San Salvador, su capital, a las playas, como así también para ir en busca de montañas. Pero antes queríamos conocer este lugar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya ingresamos a la Joya de Serén. Es muy gracioso porque siempre que vamos a un lugar nos dicen, pueden estacionar allá a la sombrita. Nosotros siempre pedimos sol para que vayan cargando los paneles. Para que sepan, tiene un costo de entrada de $10 por persona y te cobran $1. El estacionamiento se puede pagar con tarjeta. Este sitio es sumamente importante, es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en el año 1993 y es famoso porque la historia que tiene hace que este sitio sea conocido como la Pompeya de América. Alrededor del año 600 erupciona el volcán Loma Caldera, muy cerquita de acá, y esa erupción hizo que todo este asentamiento quedara cubierto por 14 capas de ceniza. A diferencia de lo que pasó en Pompeya, afectó a muchísima gente, falleció en esa tragedia. Acá no han encontrado cuerpos, por lo que se estima que la gente alcanzó a salir. Entonces, lo que quedó todo por debajo de estas 14 capas es el pueblo, el asentamiento. Y luego de ahí nos fuimos a conocer nuestro lugar favorito del país. Acá va a quedar la jacuneta. Y el volcán Santa Ana está activo. La última erupción fue en el año 2005. Qué poquito, ¿no? Hace muy poco tiempo, pero nos contaba el guía que por suerte no hubo víctimas, sino que la gente alcanzó a salir a tiempo. De hecho, ahora cuando subamos, arriba no se puede estar mucho tiempo, debido a que como está activo, como siempre contamos, los gases del azufre, uno no puede estar expuesto tanto tiempo. Estamos a casi 1900 metros de altitud y vamos a llegar a los 2380.
Miren qué mirador. Llevamos 1 hora de caminata. Hemos hecho 2,5 kilómetros. Estamos a 2100 metros de altitud y se ve una vista espectacular. Y por allá no se llega a ver, pero donde están esos techitos, ahí está la Jacuneta. Y hemos llegado, después de 1 hora y media de caminata, 3,5 kilómetros, al volcán Santa Ana, al cráter del volcán Santa Ana, o Ilimatepec, que es el volcán más alto de El Salvador. ¡Wow! Uy, Tremendo, mirá el color del agua. Wow, no sé si se va a llegar a escuchar el sonido del vapor saliendo ahí. Parece una caldera impresionante. Es increíble el color que tiene la laguna, bien verde, el tamaño del cráter. Recién nos contaba el guía que el cráter tiene una circunferencia de unos 5 kilómetros, pero no se puede dar la vuelta. Me sorprende la profundidad que tiene la pared. Ahí de fondo es una locura. Miren, de este lado se ve impresionante la vista que hay para todos lados, pero se ve el lago ahí abajo que estuvimos bordeando ayer. Pero también resuena mucho a raíz del Bitcoin. El Salvador también se hizo muy popular por el tema del Bitcoin. Para quien no conozca, el Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital. Y El Salvador, con este nuevo gobierno, ha decidido invertir en Bitcoins mucha plata. Ayer leía que el país tiene en su poder unos 2.300 Bitcoins. Una inversión de más de 76 millones de dólares que han invertido en criptomoneda. Prepárense porque si a mí me gustan los momentos ñoños de historia, bueno, a Santi le encanta hablar de esto. Bastante criticada por muchos la inversión en Bitcoin porque dicen que ha perdido mucha plata con la última caída del Bitcoin, pero cada cual tiene su postura. Lo que sí, el Bitcoin es moneda oficial acá en El Salvador, así que vos podés ir a cualquier lugar y podés pagar con Bitcoins. Serían $12. Probando pagar con Bitcoins. Vamos a ver si podemos, para visitar el teatro de Santa Ana. Aquí escanea el código. No, esta no me deja. A ver, préstame tu teléfono. No, me dice QR inválido. Lo voy a revisar. O sea, con cualquier billetera se puede pagar. Sí, con Binance, por ejemplo, se puede pagar. Sí se puede, cualquier billetera. ¿Estás seguro que lo estamos haciendo bien? ¿Escaneamos esto? No, inválido. Algo debemos estar haciendo mal, porque no puede ser que no se pueda. ¿Te pago con tarjeta? Finalmente no tuvimos suerte, aunque lo intentamos bastante. Para culminar nuestro paso por el país, recorrimos la Ruta de las Flores, donde tuvimos la oportunidad de ver cómo se teje en telar. Esto es artesanal, todo artesanal. Wow, es la primera vez que veo en funcionamiento una máquina así. Hola, buen día. Buenos días. Esto es para Monte. Los colores por medio de estas agujas. Ah, eso justo le iba a preguntar porque veía que estaba el... Ahorita eché el celeste, hoy voy a echar el amarillo. O sea, ¿va de a un color haciendo? Sí. 3 colores, amarillo, rosado y azul. Ah, por eso va quedando una franja con el... como Lleva con el una aguja de cada color. Ajá. Va a ir cambiando. Peine, que es lo que lo va armando aquí, lo va juntando. Ajá. Dime. Ah, entonces cuando corta, cruza el hilo. Sí. Y el peine trae hacia acá. Ah, perfecto. Y llegaba el momento de cruzar una nueva frontera, para ingresar a uno de nuestros países favoritos de Centroamérica, Guatemala. ¿Qué transporte? Es una casa rodante, acá vivimos. Acá tengo el pasaporte. ¿Qué más necesitas? Licencia. ¿Qué vamos a dirigir ahorita? A Guatemala. Solo Huascaña. Vamos a seguir. Va a ser nuevo seguidor. Bueno, dale. Allí nos enamoramos de la ciudad de Antigua Guatemala, con sus calles empedradas, sus construcciones coloniales, con mucha energía, rodeada de volcanes.
Santi a mí ya me dijo que acá se quiere quedar a vivir. Yo, lo poco que recorrimos, me parece que es la ciudad más linda de Centroamérica que hemos visitado por el conjunto de cosas, incluido el clima. La verdad que sí, que es muy linda. Ya sabíamos que esta ciudad tenía muchísima fama por lo colonial, por lo tranquila, digamos, y realmente llegamos acá y lo confirmamos. Pensando en todo lo que hemos estado recorriendo de Centroamérica hasta el momento, lo que más me llama la atención de Antigua, todas las construcciones son bien antiguas. Es todo bien clásico, es muy colorida además. Ahora ya nos estamos acercando estamos ahí a media cuadra de lo que es el parque, la plaza principal. También acá fue donde vivimos una experiencia inolvidable, que sin dudas está en la lista de nuestras favoritas. Armamos nuestras mochilas y la carpa para caminar 13 kilómetros subiendo al volcán Acatenango para acampar frente al volcán de fuego, el cual se encuentra activo y es considerado uno de los más peligrosos de Centroamérica. Pero lo más mágico que tiene esta aventura es verlo erupcionar, escuchar sus estruendos y ver cómo cae la lava. Es tan increíble que no querés quedarte dormido para no perderte un segundo de esta magia. Estoy muy ansiosa de la aventura que se va a venir hoy. Ya saben, nos encanta la montaña, así que mírennos, estamos con mochila, carpa y todo para conocer nada más y nada menos uno de los lugares más emblemáticos acá en Centroamérica. Vamos a subir nada más y nada menos que al volcán Acatenango. Es uno de los volcanes más altos de Guatemala. El atractivo es lo que se ve desde la cumbre de este volcán. Nos ponemos a armar la carpa ya y después grabamos, pero miren el patiezón que vamos a tener. La aventura de esta... No saben lo que ha sido y que está haciendo, porque armamos la carpa como pudimos. Está sucia la imagen, perdón, pero estamos todos mojados que ni siquiera podemos limpiar el celular. Lo que sí... O sea, esta es de las aventuras de que si no te gusta la montaña y todo esto, la estarías pasando muy mal si te pasan todas estas cosas juntas. Pero no saben el patio que tenemos. Estábamos armando la carpa y vimos no solo la erupción, que es lo que ya les venimos mostrando, sino algo único. Miren la vista que tenemos. Ahora sería espectacular. ¡Qué erupción! Wow, llegué tarde para la filmación. Wow, escuchen ese ruido. Si esto no es la mejor experiencia que hemos vivido hasta el momento, pegan el palo. No, miren, 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 miren ahí. Eso es lava. Voy a tener que dejar grabando el celular porque no pasaron ni 2 minutos de que terminé de grabar el otro. El ruido que hace es impresionante. Una locura. O sea, estoy a punto de que largaba a llorar de la emoción y de la felicidad. O sea, lo que vimos recién fue impresionante porque las veces que habíamos visto la explosión se veía como un poco del humo, la fumarola, ¿no? Y como que escupía apenitas lava. Y ahora vimos explotar una piedra. No sé si, a ver si alcancé. No quiero mover la cámara porque... Fue tremendo. A ver, dame que... Ya, igual acompañado de estas filmaciones vamos a ir poniendo fotos. No, mira. Miren. Pará, ¿se ve bien o el flash le está haciendo mal? Sacate. ¡No! ¡Mira esa foto que saqué! ¡No!
Pero como todo en la vida, hay un lado B de las cosas. Y es que en Guatemala, como en muchas otras partes del mundo, hay poblaciones a los pies de los volcanes. Así fue como también pudimos vivir y ver de cerca la catástrofe que puede generar la erupción de un volcán activo. Bueno, y nos encontramos con la señora acá. O sea, es la única persona que vive acá en el poblado. Permiso. Permiso. Todo el suelo está cubierto de ceniza volcánica, ¿no? Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Hola. Un gusto. Gracias, igualmente. Caro es mi nombre. Santi. ¿Cómo es su nombre? Eufemia García, Ixpatá. ¿Cómo le va? Aquí, gracias a Dios. Sí, tenemos que ver cómo sobrevivimos, ¿verdad? Porque lamentablemente esto que vivimos no fue nada fácil. Fue triste y lamentable, ¿verdad? Porque nosotros nunca pensamos de que esto iba a suceder. Pero lamentablemente con las cosas de la naturaleza, ¿verdad? Nosotros no podemos pelear, no podemos decir nada. Toda nuestra familia aquí se quedó. 4 de mis hijos también. Se quedó mi madre, mis hermanos. Mis hermanas se fueron con sus esposos y sus hijos. Lamentablemente solo quedaron 2 de mis hijos y una mi hija. Triste porque solo de mi familia fueron 58. Porque lo que yo viví, yo no se lo deseo a nadie. Yo lo viví en carne propia en el Callejón. Todo lo que venía del volcán me quedaba atrás. Yo tengo bastantes cicatrices en esto de aquí, donde me topaba todo y me topaba lo del barranco para acá, lo de la carretera para acá. Gracias por compartirnos su testimonio. Lamentamos mucho lo ocurrido. Debe haber sido durísimo. ¿Cuántas personas vivían más o menos acá en esta? Aquí ya vivíamos casi las 2.600. O sea, ¿por qué no llegaron a evacuar el pueblo antes de...? Pues fíjese que lamentablemente aquí lo que decía era que no iba a pasar nada, porque cuando yo fui a hablar con los de Conred allá al puente, dijeron que aquí no iba a pasar nada, que aquí todo estaba normal, que toda la gente se encerrara, por eso toda la gente se quedó encerrada en sus casas. A lo largo de todo nuestro viaje por Latinoamérica habíamos conocido muchos mercados, pero sin dudas que ninguno como el de Chichicastenango, considerado el más grande del continente. Además, acá se puede ver cómo sigue viva al día de hoy la cultura maya y cómo convive con otras culturas. Estamos llegando a la iglesia de Santo Tomás, el lugar más icónico de todo el mercado. Dice que todos los días se reúnen mujeres y chamanes a hacer sus rituales, a quemar incienso. Y ya se siente un montón el aroma a incienso. Sobre todo se ve el humo enorme. Recién leíamos que esta escalera tiene 18 escalones en relación al calendario maya. Y otra cosa muy típica que ocurre acá es la venta de flores, acá en este sector también de las 18 escalinatas. Una iglesia toda oscura, con velas, con pétalos de rosas y mucho humo, un montón de humo de los chamanes que afuera hacen los rituales. Ingresa todo para acá. Es muy, muy extraño este lugar. Continuamos nuestro viaje para conocer el famoso lago Atitlán, que también se encuentra rodeado de volcanes. Así que ahí dormimos con un paisaje increíble y también disfrutamos de poder llevar nuestro kayak a todos lados. Remando por acá, de un lado tenemos la cascada, todo rodeado de montañas, un bombón por acá. Y atrás 3 volcanes, ahí se ve uno más a la derecha y acá al de la izquierda hay otro atrás, que ahí está tapado por las nubes. ¡Qué hermoso lugar! De ahí nos fuimos rumbo al este para conocer el que para nosotros es el sitio maya más imponente que hemos visitado, Tikal.
Llegamos al parque, almorzamos rapidito unos sanguchitos y estamos listos para recorrer el parque. Y voy a hacer por el sol o por la lluvia. Me traje por las dos cosas. Una, porque no sabes en qué momento puede llegar a cargarse a llover. Y otra, porque hay un solazo. Y el calor y la humedad que hay. Porque ha estado lloviendo, así que le levantó mucha humedad. Y la verdad es que la gente local siempre vos ves que anda con paraguas, así que... Sean bienvenidos a Tikal, Patrimonio de la Humanidad. Miren lo que es este lugar. Qué increíble estar acá. Estamos en ruinas de la civilización maya. Acá los mayas estuvieron entre aproximadamente el 750 a.C. hasta el 900 después de Cristo y son una de las que están mejores conservadas y son muy famosas. Miren lo que es este templo que está a mis espaldas. Es el templo del jaguar. Tiene 47 metros de alto y tiene 9 plataformas. Es increíble, la verdad, no nos deja de sorprender este lugar. Era momento de prepararnos para cruzar a un nuevo país, así que después de disfrutar de la calma del lago Petén, nos dirigimos hacia la frontera con Belice. Buenas. ¿Cómo va? Hola. Bien. ¿Para hacer migraciones y aduana? Aquí adentro, ¿pueden parquear allá? Ok. Súper rápido, súper fácil la salida de Guatemala. Yo creo que fue récord. De las más rápidas llegamos, nos sellaron el pasaporte, con la salida todo bien y nos hicieron la salida del vehículo, que teníamos que devolver el sticker que nos habían dado a la entrada y ya está. Y ahora cruzamos acá, veo que nos están fumigando la camioneta y... una buena fumigada fue. Y ahí ya se ve la bandera de Belice. Primer paso, pagar la fumigación, $6. Ahora estamos ingresando al edificio de migraciones. Ya le vamos a contar el detalle, pero se puso muy rara la frontera acá en Belice. O sea, es como si no nos quisieran dejar entrar. Una mala predisposición. No le entendemos nada al tipo que habla en español, pero no le entendemos nada. Gente, el calor que hace. La cosa. Hemos terminado con la parte administrativa. Ahora estamos yendo a cruzar. Ya les contamos un poco más. Buenas. You guys already checked this out? Yeah. Passport? Here you are. That's the one that is. Oh, okay. This one. She's the one at the vehicle? Yeah. Yes. She's the boss. She's the boss. Always. It's a good thing, man. These are Hilux. Yeah. 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 It's a modified Hilux. Modified Hilux. Yeah. Thank you. Bye, thank you. Bye, thank you. Welcome to Belize, my friends. ¡Qué re loco! Yo no esperaba ya llegar a un país que se hable inglés así. Se hablan los dos idiomas, inglés y español, pero el idioma mayoritario es el inglés. Casi el 70% habla inglés. De hecho, desde que llegamos acá, todo el tiempo, el primer idioma que nos hablaron fue en inglés. Les respondíamos en español y bueno... Salvo recién. El resto de los oficiales nos siguieron respondiendo en español, menos acá él. Y también leí que hay una lengua muy propia de Belice, así que por ahí escuchábamos algo diferente, digamos, que no era inglés ni español. Y los carteles están todos en inglés, o sea, la cartelería, por lo que vimos acá en aduana, es todo en inglés. Y ahora sí, ya con seguro contratado. Nuevo país número 17. ¡Qué locura! Vamos a recorrer Belice. Acabábamos de entrar al país número 17 de nuestro viaje por América, el único hasta el momento en que se habla inglés. En este país también hay muchos menonitas, así que tuvimos la oportunidad de conocer más de esa cultura. Vamos a ir a Springfield, de verdad, por primera vez en este viaje, que es visitar una comunidad menonita. Así que acompáñennos a ver esto que no lo hemos visto nunca a lo largo de este viaje. Una de las
principales características de los menonitas es que no van acompañando el avance tecnológico. Ellos se trasladan en carretas tiradas por caballos o bien usan bicicleta, digamos. No usan nada con motor ni con electricidad. Hola. How are you? You speak English or Spanish? English and Spanish. Okay. And German. Okay. Sprechen Sie Deutsch? Nice to meet you. You don't speak German, eh? No. So, how are you? Fine. And you? What's your name? Santiago. You? Santiago. My name is David. Nice to meet you. Sure. We are looking for the market. The market is, the building is a little ahead, like 4 minutes drive, and you'll see a sawmill on the left. Okay. And the next building that's close to the road, a little ahead, on the right, is the market building. I'm not even sure it's open now. It's Monday and Thursday mornings that it's open. Okay. And they would sell fresh stuff. Are you living in Belize? No. We are from Argentina. Here, I would recommend you to go to a different market. There's a market for retail special under Mennonites, a little south. They are open every Tuesday and Saturday. Will you be around for one Saturday yet? We don't know. Maybe. If you would be, it's down south like an hour, almost an hour drive from where you were here. Okay. Mountain Valley community, and then it has a fresh market sign right there. Okay. There's quite a bit of options, but you got to be there like a 7 or 7:30 in the morning. Okay. Because people are rushing in there and getting their fresh stuff. You're getting your squash, tomatoes, peppers, and lettuce, and almost anything. We wanted to know Mennonites. Oh, yeah. It's our first time. Oh yeah, for sure. It's very interesting. And if you wanted to take a little look, I will be a little busy with this next guy. I had arrangement to come in here. But if you wanted to park in here and just take a little look through my nursery where I'm growing 200 different species of fruit plants, you can always stop in and take a look. Okay. Thank you. Perfect. We'll be back. Sure. Thank you very much. All right. See you. Luego de pasar por Belmopán, la capital de Belice, nos dirigimos hacia el Caribe, pero el último país de Centroamérica seguía poniéndonos a prueba. Llegamos a Plasencia finalmente. Nos hemos encontrado nuevamente con el calor, pero calor. Bueno. Calor. Hacen unos 37 grados de sensación térmica, 34 grados de temperatura. Ya anoche no dormimos bien. Así que dijimos, vamos a la playa para ver si encontramos algún lugar de poder dormir al lado de la brisa del mar, que siempre contamos que es más fresco. O bien, llegado el caso, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca hasta el momento, que es ir a buscar un hotel para dormir con aire acondicionado por los calores que hacen. Llegamos a Plasencia, no hay muchos lugares al lado de la playa. Vimos uno, pero había una casa, además que no se podía estacionar, me parece. Sí, había un cartel que decía no estacionar. Descartada la opción dormir al lado de la playa y hace mucho calor, así que estamos en la búsqueda de algún lugar para pasar la noche, porque realmente nos sentimos muy agotados, muy fatigados. O sea, vamos a ver dónde pasamos la noche de hoy. Miren la pinta de este desayuno. Ya tenemos la jacuneta de fondo. Actualizamos las novedades. Finalmente fuimos a 2 lugares más que habíamos visto en la aplicación. No pudimos parar ahí y buscamos por internet lo más barato que conseguimos. Así buscando a última hora. Con aire acondicionado. Con aire acondicionado principalmente. Wi-Fi, así podíamos trabajar. Y bueno, obviamente que se pudiera estacionar la camioneta en algún lugar seguro. Lo más barato que conseguimos fue $70 la noche. De ahí todos los precios van para arriba. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito, pero bueno, está muy lindo el lugar, solo tiene aire acondicionado en la habitación. Y dormimos fantástico, pero acá, donde estamos, estás como al aire libre. Temperatura ambiente. ¿Sabes cuántos grados hacen ahora a las 8 de la mañana? Capaz que hacen 28 o 29 grados. Hacen 30 grados con sensación térmica de 35 grados, gente. Es una locura el calor que hace acá. Al día siguiente, dormimos en la playa frente al mar, en Hopkins, pero seguía siendo muy difícil dormir con ese calor. Sin embargo, queríamos seguir conociendo las maravillas de este país, así que nos dirigimos hacia Ciudad de Belice, donde dejamos nuestra casita por unos días y navegamos hacia Cayo Ambergris, más conocido como la isla de San Pedro o la isla bonita de Madonna. Bienvenidos a la Isla Bonita. Bienvenidos a San Pedro. De hecho, el cartel en la letra O dice la Isla Bonita. Imagínate, mirá, una canción de Madonna que te nombra esta isla, ¿cómo no se va a hacer recontra famosa?
Bueno, vamos juntos. ¡Ay! ¡Qué agradable la temperatura del agua! Miren, súper transparente. ¡Qué belleza este lugar! Por favor. No, la temperatura del agua y la transparencia. Es hermoso este lugar. Bienvenidos a la Isla Bonita. Sumamos esta playa, Secret Beach, acá a la lista de las mejores playas que hemos conocido. Para mí, una de las aguas más calentitas en las que hemos estado. Súper agradable, o sea, porque... Guarda que hay un caracol acá abajo. Un caracol, no un dinosaurio. Un caracolcito ahí. Guarda para que no lo pise. Es súper agradable, digamos, porque está cálida, pero no caliente. Estudiamos de noche. Ajá. En un colegio. Venimos en el día acá a vender pulseras. Ah, a trabajar. A trabajar. ¿Con tus hermanos y tu familia en qué hablas? ¿En inglés? Español. ¿En español? ¿Tus papás también son de Belice? ¿Y tus papás a qué se dedican? Mi papá trabaja en construcción. Ajá. ¿Y tu mamá? Ella no trabaja, queda en la casa limpiando. Ajá. Además de disfrutar de las playas increíbles como Secret Beach, tuvimos la oportunidad de bucear por tercera vez en este viaje y ver tiburones nodriza. Lo que acabamos de vivir recién fue impresionante. O sea, nunca en mi vida creí ver tantos tiburones nadando así, y el miedo que nos dio saltar de la lancha entre medio de todos esos tiburones fue increíble. Vinimos a la reserva Holchan, esto es todo un área natural y hay como 4 sectores. Nosotros vinimos a hacer buceo primero en uno, bajamos hasta los 9 metros, me encantó. Para los que nos acompañan hace poco, yo tengo un poco de... bastante miedo al agua. Pero si te animaste a nadar acá... Eso fue como hacer un máster. No, lo que quiero decir es que con el buceo encuentro que es como una manera de enfrentar ese miedo al agua y me siento como re en paz buceando, y eso que estoy 9 metros abajo del agua. Pero estuvo increíble, vimos un montón de corales de nuevo, había más visibilidad que hoy a la mañana. Y después vinimos a otra parte a hacer snorkel y la verdad es que fue increíble. Una locura, único. O sea, miles de tiburones y había que tirarse y nadar ahí. Para concluir este recorrido, fuimos a conocer el sitio arqueológico de Lamanai, pero para llegar a él se debe hacer una navegación de 2 horas para ir al corazón del país. Después de unas 2 horas y media de navegación hemos llegado, vinimos muy tranquilos, muy despacio, viendo un montón de especies animales. Por ejemplo, vimos cormoranes, también estuvimos viendo algunas plantas que eran bastante raras. Una se llama banano orchid, como orquídea de bananos, creo que esa sería la traducción en español, porque eran todos como unos plátanos o guineos que le llaman acá. Y después también vimos otra planta que esa me dio un poquito de impresión, snake cactus, o sea, un cactus de serpiente, porque cuando uno los ve son todos finitos, largos y colgando en las plantas, así que te dan la sensación de ser ese animal que no me agrada mucho. Y también, por último, vimos unos murciélagos muy chiquititos, que es la primera vez que vimos así. Vimos otro pájaro, que vamos a poner el nombre acá porque no recordamos el nombre, pero nos decía el guía que era muy especial verlo y tuvimos tanta suerte de que vimos 3. Wow, esto es lo más impresionante que yo he visto como templos. Creo que acá uno toma magnitud de lo que era esto realmente, mirá lo que es. Es impresionante, este se llama Templo de las Máscaras. Igualmente nos contaba recién el guía que no son originales, que fueron reconstruidas. Sí, que es fibra. Wow. Pero parece, o sea, está muy bien hecho. Y qué bueno porque, bueno, como hemos venido contando ya en un montón de otros sitios, en muchos ya no se aprecian las figuras originales. Entonces, en este sentido, la restauración y poder verlo así, la verdad es que está bueno porque te ayuda a tomar magnitud de las construcciones que tenían en aquel entonces. Sin embargo, el calor no nos daba tregua. Acá en Belice ha hecho mucho calor. Por suerte estuvimos los últimos días en hotel en la isla de San Pedro. Anteriormente nos vimos en la necesidad de reservar un lugar para dormir porque hacía mucho calor. Así que vamos a ver cómo nos va esta noche.
tratamos de estar acá a que corra mucho aire. La verdad que el lugar está hermoso, corre una brisita linda por momentos, lo cual refresca. Vamos a ver cómo nos trata la tarde y la noche del día de hoy por acá. Cuando nosotros contamos que hace calor, yo les voy a mostrar para que digan que no es que somos unos quejones. Hacen 35 grados, sensación térmica de 42 grados. ¿Y la mínima para hoy, como para ir palpitando la noche? A las 8 de la noche, ponele, 29 grados. Después de viajar durante 100 días en motorhome, manejando más de 6.400 kilómetros por los 7 países de América Central, desde Panamá a Belice, esta etapa llegaba a su fin. Última carga de combustible en Belice. Y última carga de combustible en Centroamérica, mi amor, ¡Wow! ¡Qué locura! Estamos a 8 kilómetros de empezar una nueva etapa en Hakuna Matata por el mundo. Con respecto a Centroamérica, la verdad es que me parece increíble todavía ver dónde estamos, lo lejos que estamos de nuestra querida Argentina, cómo llega a su fin esta segunda etapa, que es una mini etapa dentro de todo lo que es el Proyecto América. Mezcla de sensaciones, ¿no? Llega al final la etapa de América Central, pero ya estamos por empezar la última etapa de este proyecto. Es como una mezcla en la panza de un montón de emociones. Súper felices de cómo culmina esta etapa por América Central. Nos encantó haberla recorrido con nuestro motorhome. Era algo que siempre decíamos y lo veíamos tan lejano. Era como el día que llegamos a Centroamérica y acá estamos y acá se termina. Nos habían hablado muchas cosas negativas respecto a la inseguridad, a problemas entre países y cosas así. Lo que pudimos vivir nosotros es que siempre el país vecino, sea el que sea, habla mal del otro y que no vayas acá por esto, por lo otro, bla, bla, bla. Creo que fue una constante en todos los países el tema de la seguridad, que todo el mundo hablaba mal de la seguridad del otro. Creemos que en todos lados, obviamente, que hay que tener recaudos y cuidados, en algunas ciudades más que otras, en las ciudades grandes sobre todo, pero creo que hay que desmitificar un poco todo lo que se habla de Centroamérica. Realmente se puede venir a recorrer y hacer turismo. Hemos visto un montón de turistas viajando de manera normal, de vacaciones, en hoteles. Así que nada, nosotros nos llevamos una impresión, la verdad que muy buena. Vivimos experiencias fabulosas. No vamos a entrar en detalle de nuestro paso por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice. Los tenemos recorrido por 7 países espectaculares. En cada uno vivimos algo diferente. Así que ojalá que no se dejen llevar por malos comentarios, puedan venir a vivir su propia experiencia, ya sea en Centroamérica o en cualquier lugar del mundo. La verdad es que ha sido una alegría enorme haber recorrido todo esto y haber vivido nuestra propia experiencia. Estamos felices de haber recorrido estos 7 países, que sin dudas nos pusieron a prueba por el calor, pero a su vez nos llenaron de aprendizajes, historias y experiencias, nos permitieron conocer nuevas culturas y personas. Seguimos confirmando que no hay que dejarse llevar por lo que digan en los noticieros, que tenemos que formarnos nuestra propia opinión, que en el mundo hay más gente buena que mala, que hay personas que están dispuestas a darte una mano, a abrirte las puertas de su casa y para demostrarnos que las fronteras solo existen en los mapas.